Querido, ¿cómo estás? Vamos a estudiar la lección número 2 para el 11 de abril del año 2026. El título de la lección es Conociendo a Dios. Sabes, vivimos en un tiempo en el que muchos hablan de Dios, pero pocos lo conocen realmente. Algunos lo imaginan severo e inaccesible, distante. Otros lo reducen a una simple energía impersonal, la buena vibra. Otros lo acusan por el dolor que llega al mundo. Y muchos simplemente lo ignoran. Yo diría que el problema central no es la incredulidad moderna en Dios. El problema es una comprensión distorsionada del carácter de Dios. El conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás en esta tierra comenzó precisamente en este punto. En el Edén, la serpiente no negó la existencia de Dios, no atacó su poder, no cuestionó su capacidad creadora, sino que sembró algo más sutil y destructivo. Levantó dudas acerca de su carácter. Con que Dios os ha dicho, Dios sabe que el día que comáis seréis como Dios. En otras palabras, lo que le dijo a Eva fue, Dios no quiere lo mejor para ti. Dios te oculta algo que no quiere que tú sepas. No puedes confiar plenamente en Él. Y desde entonces, querido, el gran conflicto del universo gira en torno de esta pregunta. ¿Cómo es realmente Dios? Bueno, hoy necesitamos volver los ojos a la Escritura para no responder con teorías humanas, con pensamientos, con filosofías humanas, para responder con lo que la Biblia dice acerca del carácter de Dios. Vamos a la primera parte de este estudio hablando de una percepción clara de Dios. La Biblia es ante todo una revelación del carácter divino. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos muestra en la Biblia a un Dios omnipotente que gobierna sobre la historia. Vemos también un Dios omnisciente que conoce el fin desde el principio. Encontramos también un Dios justo que no tolera el mal. Un Dios misericordioso que guarda el pacto de amor con sus hijos. Un Dios eterno que es refugio de generación en generación. Quiere decir, cuanto más conocemos a Dios, pues más lo vamos a amar. Y cuanto menos conozcamos a Dios, más fácilmente lo vamos a interpretar. Y delante de esta premisa, Satanás procura mantener la mente ocupada en cualquier cosa, menos en conocer a Dios tal como Él es. Es por eso, por lo que el carácter de Dios es tergiversado de muchas maneras. Se le presenta como un autor del sufrimiento. Se le describe como un Dios indiferente. Se le pinta como un Dios vengativo, o sea, el enemigo convierte a Dios en una idea moldable según la conveniencia de cada uno. Pero la pregunta es, ¿qué pensamos nosotros acerca de Dios? La pregunta es, ¿qué ha revelado Dios mismo acerca de Él en su palabra? Veamos entonces en la segunda parte de este estudio, bajo el subtítulo de Dios es santo. Bueno, la Escritura coloca la santidad en el centro del carácter divino. Voy a leer 1 Samuel 2:2. Dice lo siguiente. No hay santo como Jehová,
porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Lo que es necesario entender es que cuando la Biblia dice que Dios es santo, enfatiza el hecho de que Él está completamente separado del mal. No hay mal en Él, no hay sombra en Él, no hay ambigüedad moral en Él, no hay doble intención. Su poder es santo, su conocimiento es santo, su justicia es santa y su amor es santo. Ahora, imaginemos por un momento a un Dios omnipotente, pero que no fuese santo. Sería un tirano absoluto. Imaginemos a un Dios omnisapiente, pero que no fuera santo, que conociera nuestras debilidades sin tener pureza moral. Eso sería aterrador. La santidad de Dios es lo que hace posible confiar en Él. Por eso, cuando Isaías vio la gloria divina, exclamó: ¡ay de mí! La santidad revela la distancia entre la pureza de Dios y la condición humana y caída, la pecaminosidad del hombre. Y aquí surge la gran tensión teológica. ¿Cómo puede el Dios santo acercarse del pecador sin destruirlo? Solo el amor de Dios puede explicar este misterio. Y es por eso que vamos a la tercera parte. Dios es amor. La respuesta a la pregunta de cómo un Dios santo puede acercarse de un pobre pecador está en la declaración más extraordinaria del Nuevo Testamento, que está registrada en 1 Juan 4:8. Leo, dice: Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice que Él es amor. El amor no es simplemente una emoción de Dios, es la esencia de su ser. No debemos definir el amor de Dios desde nuestras emociones humanas, porque generalmente nosotros amamos a los que nos hacen el bien. Nuestro amor humano, por más puro que nos parezca, lleva la mancha del egoísmo. Pero el amor de Dios debería ser definido a la luz del Calvario. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí tú puedes ver que el amor de Dios es iniciador, quiere decir, nace en Él. El amor de Dios es sacrificial, quiere decir, Dios lo entrega todo por lo que ama. El amor de Dios es inmerecido, o sea, no haces nada para merecer el amor de Dios, es por pura gracia. Y finalmente, el amor de Dios es redentor, lo que significa que tu pecado o el mío no es el final de nuestra historia. Romanos 5:8 lo expresa con claridad evangelística de esta manera. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, mi amigo, la cruz resuelve la tensión entre la santidad de Dios y su amor. Dios no ignora el pecado, no lo minimiza, no lo justifica, lo enfrenta, lo condena, pero lo carga sobre sí mismo. La justicia no fue anulada, fue satisfecha. El amor no fue debilitado, fue demostrado en la cruz del Calvario. Porque el pecado es malo y merece la muerte,
Jesús murió en la cruz. Y porque Dios ama al ser humano, Jesús murió en la cruz para darle vida nueva al ser humano. Ahí está el valor que tú tienes. Por más que tu vida sea como sea, por más que hayas caído, hayas fallado, por más que hayas apostatado, te hayas ido de la iglesia y en algún momento tal vez hasta hayas maldecido el amor de Dios, Él te sigue amando. Eres precioso para Él. Pero he hecho tantas cosas malas, sí. Pero por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Para que todas las cosas malas que tú hiciste y que merecían la muerte, pues Cristo murió allá en la cruz. ¿Y para qué? Para darte vida. Entonces no tienes más el derecho de sentirte condenado, de sentirte perdido. Ese es el carácter maravilloso de Dios. Y esto nos lleva a la cuarta parte del estudio donde hablaremos de Dios en la creación. Mira, en Génesis encontramos dos nombres reveladores referentes a Dios. El primer nombre es Elohim, que se refiere al Creador soberano y absoluto, Dios eterno. El otro nombre es Yahweh, Jehová, que se refiere al Dios del pacto, del amor, de la misericordia, al Dios cercano y personal. Al mismo tiempo que Dios es infinito y eterno, se acerca al ser humano como un padre de amor. ¡Qué cosa maravillosa! En Génesis 1 vemos al Dios que habla y el universo existe. Todo viene a la existencia por el poder de su palabra. Pero en Génesis 2 vemos al Dios que se inclina, se agacha, se mancha las manos con barro, forma al hombre del polvo y sopla vida en sus narices. O sea, el Dios trascendente es también el Dios íntimo y cercano. No es una energía impersonal, tampoco es un arquitecto distante, es un padre cercano. Por eso Pablo lo expresó en Atenas cuando hablaba con los filósofos agnósticos incrédulos, diciendo, en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Oh querido, el Dios que gobierna las galaxias es el mismo que conoce tu nombre, tus dificultades, tus luchas. ¿Cómo estás en ese momento? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes perdido? Dios te conoce. ¿Estás lleno de deudas? Dios sabe. Él quiere entrar en tu vida y ayudarte. ¿Estás sin empleo? ¿Tú crees que Dios ignora? No, Dios es tu Padre de amor. Pero no deja de ser el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Y todo esto nos lleva ahora a la quinta parte de este estudio, bajo el subtítulo de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en esta parte debemos decir que la revelación suprema del carácter de Dios no es un concepto, es una persona. Jesús, él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si quieres saber cómo trata Dios al pecador, mira a Jesús. Mira la manera como Él trató a los pecadores. Si quieres saber cómo Dios responde al sufrimiento, mira a Jesús, cómo Él trató a los que sufrían cuando estuvo en esta tierra. Si quieres saber cómo ama a Dios, mira la cruz del Calvario. Mateo lo llama Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esto es interesante, porque al final del Evangelio Jesús declara, yo estoy con vosotros todos los días. No solo cuando el sol brilla, también cuando la tempestad cae, no solo cuando hay alegría, también cuando hay tristeza. Dios está contigo en todo momento. Quiere decir que el Dios santo se hizo cercano. El Dios eterno entró en nuestro tiempo. El Dios invisible se hizo visible.
No vino a condenar, vino a salvar. No vino a destruir, vino a restaurar. Oh, querido, el mundo necesita una revelación correcta del carácter de Dios. Pero esta revelación no vendrá solo por argumentos teológicos. Vendrá cuando hombres y mujeres transformados por su poder reflejen su santidad, su misericordia, su paciencia y su amor. La pregunta ahora no es solamente ¿quién es Dios? La pregunta ahora es, ¿tú lo conoces personalmente? Porque conocer su carácter no es acumular información teológica, es entrar en una vida de comunión diaria con Él. Hoy puedes acercarte sin miedo porque el Dios Santo ha provisto reconciliación. Porque el Dios de amor abrió el camino para ti. Porque el Emmanuel sigue diciendo, estoy contigo. Y cuanto más lo contemples, cuanto más vivas con Él, más serás transformado a su imagen. El último mensaje de misericordia es una revelación de su carácter de amor. Que esta revelación comience en tu corazón, en el mío, y que por donde vayas tú, las personas sepan que tú has pasado tiempo con Dios. Que las personas vean a Jesús en tu vida, en tu manera de ser, en tu manera de tratar a las personas. Dios es tu Padre, Dios es tu amigo, Dios es tu Creador eterno. El hecho de que Dios es tu Padre, es tu amigo, no quiere decir que tú vas a tratarlo con indiferencia como tratas a un ser humano. No, hay reverencia, hay adoración, pero hay amistad, hay amor, hay cariño. La reverencia que es fruto del amor que sientes por Él. ¿Y por qué debes amarlo? Yo tengo un hijo, cuando era pequeñito le preguntaba, ¿tú me amas? Y él me dice, sí, papito. ¿Y por qué me amas? Porque tú me amas a mí. Interesante la respuesta del niño. Oh, querido, Dios te ama. Te amó con un amor infinito. Te sigue amando. A pesar de la vida que vivas, te ama. ¿No podrías tú decirle, oh Señor, yo te amo también? Aunque mi amor es mezquino y egoísta, aunque a veces mi amor es circunstancial, pero yo te amo. Acepta mi amor. Que Dios te bendiga, querido. Una linda semana para ti y un abrazo. Chao. Querido, qué alegría, estamos nuevamente juntos. La gracia de Dios es maravillosa, nos cuida cada día, nos da vida, nos da salud. Y aun cuando en este momento estés pasando por un momento difícil de salud, confía en Dios, no desesperes. Gracias por la confianza que tienes cuando registras un pedido de oración en la página. Gracias a los que atienden esos pedidos de oración. Y yo también, en mi vida particular, respondo tus oraciones, clamo a Dios en favor tuyo. Tú sabes que la oración no cambia las circunstancias adversas que nos rodean. Lo que cambia es nuestro corazón. Cuando nos levantamos de las rodillas, nuestra actitud es completamente diferente para enfrentar las dificultades de la vida. Dios es grande, Dios no te abandona, Dios no te deja. Y claro, cuando tú te sobrepones al temor, al miedo, a la duda, a la desconfianza, pues ves el sol brillar nuevamente, porque así son las cosas en la vida con Cristo. La lección para esta semana es la lección 8 para el 22 de noviembre de este año 2025. Y el título, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. El propósito de la lección es estudiar algunas características
que hicieron diferentes a Josué y Caleb, características que deberían ser imitadas por la juventud de hoy, por la generación de nuestros días. Vamos entonces a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de fidelidad. Aquí vamos a analizar un poco la vida de Caleb, que se atrevió a ser diferente a pesar de la contradicción. Y leo Números capítulo 13, versículo 6, dice así: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Te cuento en qué circunstancias fue dicho esto por Caleb. Moisés había llegado a la tierra prometida. No te confundas, estamos hablando del libro de Josué, pero Caleb fue uno de los colaboradores estrechos de Josué, y por eso estamos volviendo un poco a la historia de Caleb registrada en el libro de Números. Había llegado Moisés, todavía Josué no era el que lideraba al pueblo de Israel, era Moisés. Habían llegado a los límites de la tierra prometida. Esta fue en la primera oportunidad, porque después, por causa de la incredulidad del pueblo, el pueblo tuvo que dar vuelta al desierto durante 38 años más. Por eso demoró 40 años para entrar a la tierra prometida. Pero en esta ocasión Moisés envió espías, 2 espías para ver la tierra. 10 de ellos volvieron con un informe. Todos volvieron con un informe elocuente, maravilloso. La tierra es linda, la tierra produce leche y miel. Inclusive traían en sus hombros el fruto de la tierra para demostrar cómo la tierra de Canaán era bendecida. Pero entonces 10 de ellos se levantaron con un informe pesimista. ¿De qué vale que la tierra es buena, es maravillosa? Hay gente, hay gigantes imposibles de ser derrotados. La tierra se abre, se traga a los que caminan por ella. Todo mentira, porque si habían gigantes que mataban a todo el mundo, ¿cómo ellos regresaron? Y si la tierra se tragaba a todo el mundo, ¿cómo es que ellos volvieron? Pero el pesimismo, el derrotismo, la mediocridad espiritual, que hay luchas en la vida, nadie puede negar. Que hay dificultades en la vida, no se puede negar. Pero que las dificultades sean mayores de los cristianos que confían en Jesucristo, no, querido, eso nunca. Ahí se levantó Josué y Caleb. Josué y Caleb. Josué todavía no dirigía al pueblo, pero Caleb, su compañero, dijo pues estas palabras: ¿para qué estamos aquí discutiendo? Subamos de una vez, entremos a la tierra. Pero la mayoría dijo: no, es imposible. Y por causa de esa incredulidad, el pueblo tuvo que dar vueltas en el desierto durante 38 años, hasta que toda esa generación que había salido de Egipto murió. Fue una nueva generación que entró a la tierra prometida. Entonces, Caleb se destaca aquí como alguien que se atrevió a enfrentar la multitud mediocre, la multitud que se acomoda a los patrones de esta vida, la multitud que invierte valores, que invierte principios. Aunque le dijeran fanático, loco, anticuado, lo que sea, Caleb se atrevió a ser diferente. Lección: atrévete a ser diferente. En un mundo como el nuestro, en que la gente se burla de Dios, se ríe de Dios, se burla de los principios, invierte los valores. Tú no, querido. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un Caleb, tú eres un Josué moderno.
enfrenta la lucha, defiende tu fe, defiende tus convicciones, defiende tus principios. Vamos a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Dame ese monte. Bueno, pasaron los años. El pueblo de Israel, ahora sí bajo la lideranza o liderazgo de Josué, entró a la tierra prometida. Se establecieron, conquistaron, derrotaron a los enemigos. Recibieron la tierra que Dios les había prometido. Entonces, pues, Josué comenzó a distribuir la tierra para cada tribu. Y de repente observó que Caleb estaba con los ojos allá perdidos en las alturas. Y seguramente que Josué se acercó y le dijo: Caleb, todos están recibiendo su pedazo de tierra. ¿Y tú? ¿Qué parte de la tierra quisieras para ti? Entonces mira lo que dice Josué capítulo 14, versículos 10 al 12. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay grandes ciudades fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Qué cosa extraordinaria. Cuando Caleb fue a espiar la tierra prometida junto con Josué, era un hombre en la plenitud de la vida, 40 años, joven, 45 años, pero había pasado el tiempo. Ahora ya era un hombre de 85 años, palabras de él ahí en el texto. Soy un hombre de 85 años. Todo el mundo escogiendo la tierra más fácil, más pródiga, más productiva. Todo el mundo escogiendo lo mejor. Caleb no. Caleb mirando a los montes. Allá en las montañas vivían los anaseos, gigantes, gigantones. Aquellos gigantes que Josué y Caleb habían visto en la primera inspección de la tierra. Y entonces Caleb, mirando a esas montañas, dijo: Moisés, dame esa tierra, dame esas montañas. Ahora yo imagino el diálogo. Pero Caleb, tú ya estás viejo. No, no, no. Yo tengo 85 años, pero no estoy viejo. Mi optimismo sigue igual. Mi deseo de heredar la tierra continúa igual. Mi confianza en Dios continúa la misma. Entonces yo voy a ir a conquistar a esos gigantes. Mientras los otros están buscando la tierra fácil, ya conquistada, yo quiero la tierra no conquistada, habitada por gigantes. Y en el nombre de Dios los voy a derrotar. ¿Te acuerdas la primera vez que cuando la gente estaba con miedo de entrar en la tierra, el propio Caleb dijo: ya, ¿qué estamos discutiendo? Subamos. Porque su deseo siempre fue subir, subir, subir. Ahora, con 85 años, dice: dame la tierra, yo voy a subir. En el nombre de Dios, mi confianza en Dios. Él no confiaba en sus fuerzas. ¿Qué serían sus pobres fuerzas de un hombre de 85 años delante de los gigantes jóvenes que habitaban ahí en las montañas? Su confianza estaba en la gracia maravillosa de Dios.
La gracia de Dios te acompaña donde tú vayas. Si vas al valle, allí está Dios contigo. Si vas a las montañas, Dios está. Si vas al calor, Dios está contigo. Si vas al frío, Dios está contigo. Hace un tiempo atrás estuve en las alturas de Pisacoma, en las alturas del altiplano peruano. Acepté el desafío de ir allá por un simple motivo. Un día le pregunté al presidente, ¿cuál es el terreno aparentemente más difícil aquí? Y él me dijo, Pisacoma puede ser uno de ellos. Más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y yo dije, voy allá. Dile al pastor que si prepara candidatos para el bautismo, yo voy allá. Y fui. El pulmón, pues, tenía dificultades para respirar. Mi corazón estaba agitado. Un médico estaba a mi lado acompañándome. La ambulancia fue conmigo. Pero llegamos a Pisacoma. Estadio lleno. Prediqué en Pisacoma. Porque, queridos, los que confíen en Dios no están buscando el terreno fácil. Ahora, yo fui un día y volví. Pero y el pastor que está ahí, su esposa, sus hijos que están ahí, ellos están todos los días en ese frío terrible, en las dificultades, en la aridez del terreno. Están ahí luchando, predicando el evangelio. Dame esas montañas. Esto es lo que tenemos que pedirle a Dios. No el lugar fácil, dame el lugar difícil, dame el lugar que nadie quiere. Ese fue Caleb. Y esa es una cosa que la generación de hoy tiene que aprender. Ahora vamos a la tercera parte del estudio bajo el subtítulo de El poder del ejemplo. Bueno, la generación de Josué y Caleb supo pasar sus valores para la siguiente generación. Para que entiendas esto, voy a leer Josué 15:16. Estas son palabras de Caleb. Dice lo siguiente. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Kiriat Sefer. Kiriat Sefer era un lugar donde los enemigos estaban armados hasta los dientes. Ya te digo que desde que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, su vida fue una vida de permanente batalla. Poseer la tierra no fue una cosa de un día, de un mes. A veces nosotros queremos que todo se solucione, todo aparezca en un instante. No, con Dios las cosas no son así. El pueblo de Israel tuvo que luchar, tuvo que esforzarse. Primero derrotaron a Jericó, después fueron avanzando. Hubo una derrota en Ai, después se arrepintieron, reconocieron su pecado, siguieron avanzando. Caleb pidió las montañas, pero había una ciudad llamada Kiriat Sefer que parece que nadie quería conquistarla. Entonces, ¿qué hizo ese Caleb destemido? Dijo, al que se atreviere a ir a Kiriat Sefer y conquistarla, yo le doy a mi hija como su esposa. ¿Quién no quisiera ser yerno del gran Caleb, el gigante Caleb? Así que un hombre llamado Otoniel aceptó el desafío y fue y conquistó, y Caleb le dio la esposa. Escuchen una cosa, tenemos que aprender a desafiar a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Me alegra ver en diferentes países jóvenes capacitándose, entrenándose para ir a prestar servicio a lugares distantes, lugares difíciles.
A veces esos jóvenes duermen en el suelo, comen la comida del pueblo, eh, lleno de dificultades, pero van a prestar servicio, a servir a Dios. Esos son los Otoniel modernos que aceptan el desafío de la generación que ya se va para continuar evangelizando. El mundo todavía no está evangelizado. Hay lugares a donde todavía no ha sido plantada la bandera del evangelio, lugares difíciles donde quien predique el evangelio corre peligro de muerte. Pero necesitamos jóvenes dispuestos a ir a esos lugares y a entregar su vida por Cristo. Seguimos avanzando con la lección. Vamos a la parte 4, bajo el título de Un héroe humilde. Y aquí hablaremos de Josué, porque Josué también finalmente escogió un lugar para vivir y él escogió Silo, donde estaba el tabernáculo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo pues estaba el arca y el arca simbolizaba la presencia de Dios. O sea, hasta buscando el terreno para vivir, Josué buscó estar cerca de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que todo su peregrinaje Dios lo había acompañado, nunca lo abandonó. Leo Josué capítulo 19, versículos 49 y 50, dice así. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él edificó la ciudad y habitó en ella. Te das cuenta que el líder, que fue Josué, no fue el primero en escoger la tierra, fue el último. Interesante que la expresión del texto dice, el pueblo le dio, o sea, por él de repente ni tenía tierra, pero el pueblo dijo, no, Josué, tú eres el líder, tienes que tener también un lugar para vivir. Y él escogió Timnat-Sera, que quedaba cerca de Silo, donde estaba el tabernáculo. ¿Por qué? Porque él quería vivir cerca de Dios. Benditos aquellos que quieren vivir siempre cerca de Dios. No físicamente, espiritualmente. No bajes las armas. Busca a Dios todos los días. Su presencia es la clave de la felicidad, porque su presencia, la presencia divina, saca de tu corazón el miedo, la duda, la desconfianza, el pesimismo. Los años llegan, la vejez llega, pero si tienes a Cristo en el corazón no vas a ser un hombre mediocre espiritualmente. Vas a ser un vencedor. La vejez llega, el cuerpo ya no es el mismo, pero tu optimismo no nace de tus energías, de tus fuerzas, nace la presencia de Jesús en tu corazón. Llegamos a la parte final de este estudio hablando de transformados por la contemplación. Esta semana estudiamos las vidas de Josué y de Caleb, y ya dijimos, tenemos mucha cosa que aprender de ellos. Sería bueno revisar la vida de ellos e imitar la actitud victoriosa, aguerrida, humilde, fiel, actitud de servicio de estos dos personajes. Pero en realidad a quien tenemos que contemplar no son a los personajes bíblicos. Por más buenos que hayan sido, como Daniel, como José, hombres extraordinarios cuya vida inspira, a quien debemos contemplar es al Señor Jesucristo. Por eso leo segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aunque contemplemos a los personajes bíblicos de la Biblia y leamos sus historias y los contemplemos y aprendamos de ellos, nuestros ojos tienen que estar contemplando permanentemente día y noche al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para aprender de Él, para ser transformado por Él. En la medida que tú estés cerca de Jesús, que convivas con Jesús, el carácter de Jesús se va a reproducir en tu vida. Vas a llegar a ser igual a Jesús en tu carácter. Y cuando el carácter de Jesús se refleja en tu vida, vas a ser un esposo feliz, un padre feliz, una esposa feliz, un empleado feliz, un patrón feliz, un ser humano feliz. ¿Por qué? Porque la causa de todos nuestros problemas es el carácter. Peleamos, discutimos, brigamos, queremos lo mejor para nosotros. A veces somos egoístas, orgullosos, vanagloriosos, pero cuando aprendemos a ser como Jesús, pues las dificultades aparecen, porque las personas ven en nosotros a Jesús andando cada día por las calles de la ciudad. Dios te bendiga, querido. Disfruta de una semana bendecida de trabajo. Ve con fe en el poder de Jesucristo. Aunque tengas que tocar puertas, luchar, batallar, no son tus fuerzas, es la gracia maravillosa de Cristo que va contigo. Un abrazo, felicidades. Amigo querido, qué alegría, estamos comenzando un nuevo trimestre. Antes de entrar al comentario, quiero decirte una cosa, mira, yo realmente agradezco a Dios porque entre las cosas bonitas que Él me dio en esta vida es el amor de ustedes. A veces me encuentro con personas así en los aeropuertos corriendo, a veces estoy perdiendo el avión y alguien pasó muy bien y yo no puedo darle toda la atención porque estoy corriendo. Pero ustedes son tan cariñosos, tan buenos. Y hay mucha gente que se está aprovechando de eso. ¿Sabes por qué? Abren Facebook, páginas de Facebook con mi nombre. Se hacen pasar por mí. Entran a todas las páginas de mis nueras, mis hijos, mis nietos, de mi esposa. Agarran fotografías de ahí, colocan en la página que ellos inventaron con mi nombre. ¿Y qué sucede? Piden ofrendas. El otro día llegó una ofrenda aquí a la División Sudamericana diciendo que era una ofrenda para un orfanato que yo dirigía. Yo no dirijo ningún orfanato. Y te digo una cosa, yo nunca pido ofrendas en mis redes. Entonces, cualquier pedido de ofrenda que tú veas en Facebook, en YouTube, no es mío. Yo no hago eso. Y hay mucha gente que yo no quiero pensar que son gente mala, pero gente que se aprovecha del amor y del cariño que ustedes tienen por mí para estar pidiendo dinero. Por favor, es solo una advertencia. Ahora sí, vamos a entrar a la lección número 1 para el 4 de abril del año 2026. Y el título es Evalúate. Sabes, hoy empezamos un nuevo trimestre. El título general de la lección para todo el trimestre es Creciendo en nuestra relación con Dios. Y el título para esta semana, el título específico es Evalúate. Es decir, piensa y reflexiona. ¿Cómo estás espiritualmente? Permíteme entonces comenzar este estudio con una pregunta que no es teológica. Es más bien una pregunta personal y trascendente. La pregunta es, ¿cómo está hoy tu relación con Dios? Piensa bien en la pregunta. No es cómo estaba hace años, ni cómo estaba tu experiencia con Cristo cuando te convertiste.
ni tampoco cómo debería estar tu experiencia espiritual, sino cómo está en la realidad hoy. Te voy a contar una experiencia interesante para reflexionar. Hace algún tiempo, un matrimonio celebraba su aniversario de número 40. Durante la cena, alguien le preguntó cuál era el secreto para mantenerse unidos tantos años. Y el esposo respondió: nunca dejamos pasar más de 24 horas sin hablar de corazón a corazón. Sabes, querido, las relaciones no se destruyen de un momento a otro, no se rompen intempestivamente. Las relaciones se van enfriando poco a poco, sin percibir. Así ocurre también con nuestra relación con Dios. No es que dejamos de creer de un momento a otro en Dios. No es que abandonamos necesariamente la iglesia en un momento. Apenas dejamos de hablar diariamente con Dios de corazón a corazón y un día, cuando ni siquiera imaginas, ya estás en el pantanal de la tibieza espiritual. Vamos a empezar entonces este estudio hablando del primer subtítulo de la lección, nuestra condición. Sabes, es interesante y dolorosa la manera como Jesús describe nuestra condición espiritual. Jesús habló de esta condición en Apocalipsis 3, 15 y 16. Mira lo que dice, voy a leer el texto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oh, mi amigo querido, esta expresión, te vomitaré de mi boca, es una expresión fuertísima, pero estas palabras vienen de un corazón que ama. Es una especie de diagnóstico divino. Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18 dice lo siguiente, y es algo que te puede incomodar. Mira, voy a leer el texto. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira, si reflexionas en este versículo, observarás que el problema de la iglesia de los últimos días, simbolizada por la Odisea, no es rebelión abierta, tampoco es apostasía explícita. El problema es autosuficiencia. Es la conformista manera de pensar. Estoy bien, no soy tan malo, Dios entiende, con lo que hago es suficiente y tantos otros argumentos que inventamos para defender nuestra tibieza. Pero la realidad es que nos encontramos lejos de Dios y vagamos en el desierto de nuestra autosuficiencia sin percibir que nos encaminamos hacia la muerte. Permíteme contarte algo. Un hombre se sentía perfectamente sano. No tenía dolor ni síntomas visibles de nada. Fue al médico solo por rutina, pero después de algunos estudios, el diagnóstico fue devastador. Una enfermedad avanzada de modo silencioso e inadvertido estaba consumiendo completamente su vida. Lo más peligroso de esta situación no era la enfermedad, sino el hecho de que él no la sentía. Bueno, querido, la tibieza espiritual es de esa manera. No duele, no alarma, no grita, pero es peligrosa. Y Jesús, como el médico del alma, nos dice la verdad, no para condenarnos, sino para salvarnos. Y ahora esto nos lleva al segundo punto del estudio de esta semana, bajo el subtítulo de
amonestación, arrepentimiento y recompensa. En esta parte hablaremos del amor que corrige. En el versículo 19 de Apocalipsis 3, Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Vamos a pensar en esta ilustración. Un padre ve a su hijo pequeño acercarse demasiado a una fogata y le grita con fuerza: detente, para. El niño se asusta por el tono fuerte del padre, pero ese grito lo salva de una quemadura grave. El tono fuerte del padre no era enojo, era amor urgente. Bueno, así es con Dios. Cuando Él confronta nuestra tibieza, no es rechazo, es rescate. La cruz es la prueba más grande de que Él no se rinde contigo ni conmigo. Él no se desanima, no nos abandona. Jesús no murió por gente perfecta, Jesús murió por los tibios, por los indiferentes, murió por ti y por mí. Y lo único que desea es salvarte. Así que cuando Él dice: te vomitaré de mi boca, porque eres tibio, porque no eres frío ni caliente, porque eres orgulloso, no es que está contra nosotros, al contrario, es un grito desesperado de amor. Quiere despertarnos, sacudirnos, hacernos pensar. Ahora vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Amor Eterno. Para empezar esta tercera parte de nuestro estudio, tenemos que leer Apocalipsis 3, 20 y 21. Dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oh, mi amigo, no puede haber una figura que ilustre mejor la realidad de la experiencia maravillosa que Jesús quiere y anhela vivir contigo. Imagina una cena, la mesa tendida, la comida lista y los miembros de la familia juntos y felices. Ese es el tipo de relación que Dios desea cultivar con sus hijos. Vivir con ellos, andar con ellos, caminar con ellos a lo largo del día y de la noche. Pero para que eso sea una realidad y no apenas un anhelo, Jesús toca la puerta del corazón y tú debes abrirla. Por eso Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Siempre esperando, siempre aguardando, siempre a la expectativa de que en algún momento tu corazón sea sensibilizado y le abras la puerta. Existe una famosa pintura de Jesús tocando una puerta. Debes haberla visto alguna vez. Ahora, alguien observó un detalle interesante en esa pintura. La puerta no tiene picaporte por fuera, solo se abre por dentro. Quiere decir, Jesús no fuerza, no invade, no obliga. Él llama, Él toca. Él está siempre llamando a tu corazón, a veces durante años. A veces lo escuchas en una predicación, en una crisis, en una pérdida, en una noche de soledad, pero pospones, no te entregas, no te rindes. Sin embargo, todos debemos entender algo serio. No abrir la puerta también es una decisión. Jesús promete: entraré a Él y cenaré con Él. Eso significa relación e intimidad. Esto es comunión verdadera. Pero para que esa unión exista, esa comunión exista, pues tú tienes que querer, tú tienes que decir sí, tú tienes que entregarte, tú tienes que abrir la puerta.
Es por eso que la vida cristiana no depende de que, no, he prometido, he decidido ser fiel, ahora sí, voy a cumplir todo. No, querido, tus promesas no valen nada. Jesús viviendo en ti, ahí tú vas a entender lo que es la victoria cristiana, pero para eso necesitas abrir la puerta. Ahora pasamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de la permanencia. Y aquí veremos que lo importante de la vida cristiana no es solo comenzar, sino permanecer. Jesús dijo en Juan 15, versículo 4, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para entender esta ilustración, corta una rama verde de un árbol y colócala en un florero. Durante algunos días seguirá luciendo viva, verde, pero ya está muerta. Solo está perdiendo vida lentamente sin que nadie se dé cuenta así de inmediato. Pues muchos cristianos viven así. Mucha actividad, mucha apariencia, religiosidad externa, pero están desconectados de la fuente, son ramas arrancadas del árbol. Permanecer significa pasar tiempo diario con Dios a través de la oración, en todo tiempo, 24 horas por día, relacionando con Jesús a lo largo del día todo lo que haces. Pero además de vivir en espíritu de oración, debes estudiar su palabra cada día. Allí es donde entra el estudio diario de la lección de la escuela sabática. Y yo ya te he dicho muchas veces, tú tienes que cada mañana abrir la Biblia, abrir la lección y estudiar, reflexionar, escribir notas ahí abajo. Porque estos comentarios son solo para ayudarte, no es para sustituir tu estudio personal de la palabra de Dios. Bueno, pero además de estas dos disciplinas, la oración y el estudio de la Biblia, hay una más, que es la testificación, o sea, buscar a otra persona para hacerla discípula de Jesús. En esto consiste la vida cristiana. Es dependencia constante que te lleva a la perfección. La perfección no es un punto al que llegas, es un camino que recorres con Jesús. Perfección es conexión con Cristo. Y cuando hay conexión, pues los frutos aparecen. Y tu vida va a ser una vida coherente entre la teoría y la práctica. Bueno, llegamos a la última parte de este estudio hablando de la savia del Espíritu. La vid produce vida porque la savia fluye del tronco. Imagina un campo reseco, meses sin lluvia. La tierra está dura, parece muerta, pero cuando la lluvia cae, en pocos días brota la vida de nuevo. El Espíritu Santo es esa lluvia. Sin Él intentaremos cambiar, prometeremos mejorar, pero siempre volveremos a lo mismo. Ahora, con Él, con el Espíritu Santo, el corazón se suaviza. Los deseos cambian y la vida florece. Y Jesús prometió que el Padre dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. La pregunta no es si necesitamos o no del Espíritu. La pregunta es si estamos dispuestos a pedirlo. Permíteme terminar esto con una historia. Un viajero llegó a tiempo a una estación de tren. El tren ya estaba por salir, pero el pasajero se encontraba indeciso entre ir al baño o subir al tren. Pensó que en el tren podía no haber baño, así que se distrajo por un momento. El conductor gritó, último llamado. El hombre dudó unos segundos y el tren partió. Este hombre no perdió el tren por ignorancia. Él sabía que el tren iba a partir, lo perdió por indecisión.
Hoy Jesús te llama. No sabemos cuánto tiempo más te va a llamar. Un día tú y yo estaremos delante de Él y lo único que importará es si abrimos la puerta cuando Él llamó. Tal vez hoy reconozcas que te has enfriado. Tal vez nunca abriste completamente tu corazón. Pero escucha esto. Con amor eterno te he amado. Dios no ha perdido el interés en ti. Hoy puedes decir, Señor, mi relación contigo no es lo que debería ser. Pero por eso hoy te abro mi corazón, por favor, entra, lléname con tu espíritu, enséñame a permanecer en tu amor. Y si lo haces, querido, si lo haces, ahí viene el Señor Jesús. Primero envía su Santo Espíritu, te levanta. De repente así estás todo en esa vida mediocre, de apatía espiritual, y de repente sucede algo. Amaneces con ganas de vivir, con ganas de recomenzar. Es que la manera en que Dios te despierta es, a veces, permite que la vida te golpee, que te machuque. ¿Por qué vas a esperar eso? Otras veces el Espíritu trabaja silenciosamente como la brisa y te sacude y te hace reflexionar. ¿Y quién sabe esta lección? Dios la está usando para hacerte reflexionar y llevarte a los pastos verdes y aguas tranquilas. Eres precioso para Dios, no te olvides de eso. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga ricamente.